Saludos, bienvenidos a Pequeñines TV. El día de hoy vamos a estar hablando una vez más sobre la integración sensorial y vamos a estar haciendo botellas sensoriales. Pero antes de comenzar, déjenme hablarles un poquito sobre lo que es la integración sensorial. Recuerden que la integración sensorial es un proceso neurológico que es cómo los niños experimentan las sensaciones del mundo a su alrededor. Y pues algunos niños tienen ciertos problemas con esto. Las botellas sensoriales, las cajas sensoriales y los ejercicios que le proporcionan sus terapeutas los ayudan a ellos a experimentar esas sensaciones de manera correcta. Entonces, ¿qué podemos nosotros encontrar en línea que ya esté hecho? Porque tal vez estamos muy ocupados y no podemos sentarnos a hacer este tipo de cosas. Lo único que yo pude encontrar fue estas botellas sensoriales que venden en Amazon. A mí particularmente no me gustaron porque el líquido que tienen dentro no sé si es tóxico o no, y los niños generalmente llevan esto a su boca. Es fácil sacar el líquido si se le pega, si se rompe, si se quilla por algún lado, y pues no sabemos si el niño lo va a ingerir, qué va a pasar, y tampoco siento que proporciona realmente el ejercicio que estamos buscando. Así que vamos a hacer nosotros nuestras propias botellas y vamos a hacerlas divertidas y luego vamos a explicar cómo las podemos utilizar con los pequeñines. Y aquí estamos listos para preparar nuestra botella sensorial. Tenemos nuestros materiales y vamos a comenzar pues para hacer esta manualidad tan interesante y tan útil. Lo primero que vamos a necesitar es este tipo de botella de agua. Esta botella me gusta mucho porque tiene suficiente rango visual, o sea, lo que pongamos dentro se va a ver, la etiqueta se le puede remover muy fácil y la parte de encima es lo suficientemente ancha para entrar lo que necesitemos dentro de la botella sensorial. Así que es perfecta, se las recomiendo mucho. Como está un poco llena de agua, vamos a sacarle. Si tienen sed, pues se pueden tomar un poquito de agua. Como yo no tengo sed en este momento, le voy a poner el agua aquí en este vasito a un lado. No por la mitad, pero un poquito más arriba de la mitad y así tienen suficiente espacio para poner lo que vamos a poner ahora, el siguiente material. Vamos a ponerla a un lado. Un vaso, cualquier tipo de vaso que encuentren, que necesiten, que quieran, pueden utilizar. Ega transparente. No utilicen la ega que tiene color o que es de cualquier otro tipo porque no les va a salir igual. Vamos a poner esto hasta la mitad. Así, muy bien. Vamos a poner la ega a un lado. Y pues me encanta el color azul, así que vamos a trabajar con la escarcha brillantina, no sé cómo le dirán ustedes, pero en mi país le decimos escarcha de colores. Vamos a trabajar con el color azul y la vamos a poner con la ega. Y recuerden, esto le pueden poner tanto como ustedes gusten, ¿ok? Es mi preferencia poner esta cantidad. Ustedes pueden poner más, pueden poner menos. Y con cualquier utensilio que no vayan a utilizar más porque la pega lo va a dejar probablemente inservible, lo pueden mezclar. A los niños les encanta hacer esto, pero pues cuidado porque es la parte donde se puede poner todo muy desastroso. Ahí está, mezclarlo muy bien. Y pues si deciden agregarle cualquier otra cosa, recuerden que el momento es luego de agregar esta mezcla. Vamos a tomar nuestra botella sensorial que necesita el agua dentro. Vamos a tomar nuestro utensilio, a ponerla a un lado. Y ahora vamos a poner esta mezcla dentro de la botella sensorial. Ahí está. Listo. Para hacerlo más interesante podemos agregar unas cuantas perlitas si queremos. No es necesario, no tienen que. Estas cosas pasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y todas las que cayeron al suelo. Aquí hay otra más. 8. Y por último, vamos a asegurarnos de que esté bien sellada la botella alrededor. Le vamos a poner un poco de coquí, super pega, como le digan ustedes, pero para asegurarnos de que se quede bien cerrada. Y casi se me olvida el colorante de comida. Con eso tengan cuidado. Una gotita. Boom. 2, 3. Porque es muy intenso, aunque no lo crean. Miren cómo se pone la botella.
le ponemos la tapa, la cerramos bien, la limpiamos y vamos a mezclarla. Y listo. Ahora vamos a traer al pequeñín para ver si le gusta nuestra botella sensorial. ¡Ay! ¡Hemos terminado! Bueno, aprendimos muchas cosas el día de hoy, como destapar nuestros paquetes antes de empezar nuestra manualidad, pero pues es lo divertido de hacer cosas con niños y cuando ocurren este tipo de accidentes a ellos también les encantan. Hemos preparado 3 botellas sensoriales que me están distrayendo demasiado y es muy difícil concentrarme porque a mí me encantan este tipo de cosas, pero pues es el punto de las botellas. Traer a los niños de vuelta a su centro, calmarles cuando están teniendo un momento difícil y no importa su edad, los colores y la manera en que los materiales se mueven dentro son fascinantes. Mientras más divertidas las quieran hacer, más cosas les pueden poner adentro. No hay límites, una manualidad muy divertida e increíble. Pueden ponerle muchos colores utilizando el colorante de comida y lo bueno es que sabemos lo que hay dentro. Si en algún momento la tapa se remueve o el niño busca la manera de pincharlas, sabemos que no va a pasar nada, no va a haber reacciones alérgicas, no tenemos que correr al pediatra porque pues colorante de comida, agua y EGA para niños, no pasa nada malo. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden suscribirse y darles al botón de me gusta y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!